¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La relación entre corriente, voltaje y resistencia se expresa por la ley de Ohm. Determina que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Su importancia radica en que en un circuito se puede saber, de manera anticipada, el comportamiento que éste guardará mucho antes de conectarlo. En caso de que el circuito ya esté activo, se podrá cotejar que todo funcione acorde a lo esperado, según el diseño o datos del circuito. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? A continuación se muestra la siguiente tabla. ¿De dónde se obtienen? 1. Para medir la tensión, también llamado voltaje, se utiliza el voltímetro. Recuerda que la unidad de medida de la tensión es el voltio. 2. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se utiliza el amperímetro. Recuerda que la unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. 3. Para medir la resistencia eléctrica se utiliza el ohmímetro. Recuerda que la unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. Ejemplos de las respuestas anteriores para que quede más claro. Relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Se muestra en la siguiente imagen. Ejemplo de las respuestas anteriores: intensidad eléctrica que tiene un circuito. Ejemplo de la respuesta anterior: unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia.